Bienvenidos a FUSADES, pues acompañarnos en la presentación del tercer informe de coyuntura económica para el año 2014. El mensaje principal que queremos dar en esta coyuntura económica es que a la sociedad salvadoreña se le están presentando oportunidades de diálogo económico, ¿verdad? A pesar de que el país enfrenta desafíos de bajo crecimiento, desempleo, emigración y creciente endeudamiento público, hay oportunidades que se cristalizan. Por ejemplo, tenemos el tema de la aprobación de Fomilenio 2, que fue el resultado de un diálogo que hubo entre diferentes sectores del país y la cooperación de Estados Unidos, y más recientemente, la semana pasada, pues la presentación de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Entonces, esto le abre puertas al país para el próximo año. Esto es oportuno, tener esta apertura al diálogo es oportuno porque la economía sigue con un desempeño débil e igualmente las finanzas públicas se siguen deteriorando. Y además nos encontramos en un entorno económico global bastante complicado. Por ejemplo, hay varias tendencias de la economía global que van a tener un impacto en el desempeño de nuestra economía. Por ejemplo, en las últimas revisiones, proyecciones del Fondo Monetario Internacional, se remarca que para este año se espera un crecimiento global de 3.3%, lo cual es bajo. Ha habido años en que se ha crecido a cerca de 5%, y para el otro año se bajaron también las proyecciones a 3.8% cuando estábamos cerca de 4%. Entonces, las expectativas de crecimiento global son más bajas. También existe mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales. Hay una caída en el precio del petróleo. Hace unos días promediaba $77 el barril, de precios que teníamos arriba de $100. También caídas en los precios de materias primas y de alimentos. Y en Estados Unidos se está dando una normalización de la política monetaria que va a implicar hacia adelante el incremento de las tasas de interés. También la tasa de inflación esperada en Estados Unidos es menor al 2%, tanto por una baja demanda generalizada, menores precios de energía y también por la apreciación del dólar estadounidense. A pesar de esto, pues el mercado laboral en Estados Unidos continúa mejorando. La tasa de desempleo hispana ha bajado a 6.8%. Entonces, cuando retomamos estas tendencias internacionales, vemos que esto ya está afectando el crecimiento de América Latina, en menor medida también el crecimiento de Centroamérica. Está afectando principalmente a los países productores de materias primas, sobre todo productores de petróleo como Venezuela y Ecuador. Y eso pues ya empieza a tener también impacto en El Salvador. Entonces, en el desempeño económico se observa que el índice de ventas de FUSADES ha tenido un resultado negativo por 3 trimestres consecutivos, promediando un menos 3.33. El índice de volumen de la actividad económica que publica el Banco Central de Reserva en agosto creció 0.1%, lo cual es un práctico estancamiento, y el número de cotizantes del Seguro Social de diciembre a agosto ha disminuido en 5.354 plazas. Es decir, que hay un problema
en el sentido que se están perdiendo empleos. Con el tema de la inversión privada, sigue siendo reflejo de un clima de negocios negativo. La percepción del clima de inversión fue negativo durante el tercer trimestre, promediando un índice de menos 32.9%. Las importaciones de bienes de capital cayeron 3.1%. El flujo de inversión extranjera directa del primer semestre de este año es 66% más bajo que el del primer semestre del 2013. Las exportaciones acumuladas a septiembre también se redujeron en 4.6% y las importaciones cayeron 2.9%. Si vamos a los detalles, vemos que las exportaciones tradicionales cayeron 37.4%, las de maquila 7.9% y las no tradicionales crecieron apenas 0.9%. También por el lado de las importaciones, las de consumo han crecido 1.6% en términos nominales, las de bienes intermedios han caído 6% y las de maquila 5%. Si uno quisiera resumir alrededor de 30 indicadores de corto plazo a los cuales nosotros les damos seguimiento, encontramos de que el 60% de esos indicadores tienen una tendencia negativa. Un 12% tiene una tendencia positiva y 28% están estables. Entonces la mayoría de los indicadores muestran pues una economía muy débil. Entonces me voy a detener un rato para que la licenciada Carolina Alas de Franco les comente la situación de las finanzas públicas y del proyecto de presupuesto 2015 y después vamos a hacer una reflexión final. Bueno, luego de exponer cómo está ese entorno internacional y la situación interna, la pregunta obvia es ¿qué está pasando con las finanzas públicas? Todos sabemos que las cuentas fiscales se han deteriorado en los últimos años. La brecha fiscal, que no es sino esa diferencia entre lo que gasta el gobierno y sus ingresos propios, se ha mantenido alta y esto se mantiene hasta el presente. Y este debilitamiento se refleja en un rápido endeudamiento, que todos sabemos puede llevar a una trayectoria hacia la insostenibilidad de la deuda con costos bastante altos para todos los ciudadanos. Pero además hay variables externas que ahora también pueden afectar lo que es la situación de las cuentas fiscales. ¿Y cuáles son esos canales de contagio que podemos observar? Por un lado, el bajo crecimiento que puede haber a nivel mundial afectará en la medida que frene la demanda por nuestras exportaciones y eso incida en un menor crecimiento económico que a su vez va a impactar negativamente los ingresos tributarios del gobierno. Otro canal de contagio puede ser la baja del precio del petróleo, que también va a afectar los ingresos tributarios vía sobre todo el impuesto IVA a la importación. Entonces ahí ya tenemos dos variables externas, el crecimiento mundial y la baja en el precio del petróleo, que afectan vía los ingresos tributarios del gobierno. Pero también debemos recordar que esas variables externas van a agudizar ya una situación que está débil. Ya hemos visto cómo el lento crecimiento de la actividad económica también impacta y por otro lado, en el año 2014, durante enero-septiembre, ha sido un año particularmente donde ha habido un pobre desempeño de los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios que estaban creciendo 9.7% durante enero-septiembre del 2013 apenas crecen 0.1% en el mismo periodo de este año, es decir, prácticamente están estancados. Y esto se ha debido a que la recaudación por IVA neto, que ya se venía desacelerando en los últimos años,
y que había estado creciendo a tasas bastante bajas recientemente, muestra una caída de 6 millones. Y esta es la primera vez desde el año 2009, que fue el año de la crisis, donde tenemos una contracción de la recaudación por IVA. Por otro lado, también los ingresos por renta han sufrido en este año una significativa desaceleración. Estos ingresos por renta estaban creciendo a una tasa de 18.2% en enero-septiembre del 2013 y ahora apenas crecen 1.7%. Entonces, tenemos que ya, sin necesidad de que hayan variables externas que nos puedan afectar más la recaudación tributaria, tenemos un pobre desempeño en lo que han sido los ingresos por impuestos en este año, además de que también otros impuestos, como los impuestos al consumo, también están cayendo. Esto nos lleva a que a octubre de este año, los ingresos tributarios que efectivamente había recaudado el gobierno se encontraban 250.4 millones por debajo de lo que había presupuestado. Y esto se explica en su mayor parte por una proyección demasiado optimista que se hizo en el presupuesto votado para el 2014. Aquí hay que hacer la salvedad que la brecha entre lo presupuestado y lo efectivamente recaudado para el IVA se amplía con respecto al año pasado, pero la ampliación de este margen es sobre todo para el impuesto sobre la renta. Es decir, ahí este año tenemos un impuesto adicional que tiene un margen bastante grande con respecto a lo que estaba presupuestado. Hemos visto así dos variables externas, el crecimiento mundial y la baja en el precio del petróleo, que afectan vía los ingresos tributarios, pero también podemos ver otro canal de contagio de una variable externa que es, como ya se mencionó, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos deje de comprar bonos para estimular la economía, es decir, frene ya la política monetaria expansiva que venía observándose, y esto va a hacer que aumenten las tasas de interés. Un aumento en la tasa de interés tiene un aumento en el costo de la deuda que está creciendo ya por otros motivos rápidamente en el país. Entonces, no solo el entorno internacional puede afectar vía ingresos tributarios, sino también a través del gasto que va a tener una presión hacia arriba del gobierno. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué podemos esperar para el 2015 dada esa situación externa que no podemos nosotros controlar? Tenemos un proceso presupuestario en el cual estamos en las primeras etapas para el 2015. Este proceso presupuestario inicia con la elaboración del proyecto de presupuesto para el próximo año, que ya está finalizada. Ya fue presentado este proyecto el 30 de septiembre a la Asamblea Legislativa y estamos en las discusiones para poder ver si se aprueba en los próximos días. Este instrumento, que podría ser un instrumento de control y de planeación, si no está completo y no hay transparencia, pierde mucho de este valor. Y nosotros vemos que el proyecto de presupuesto para el 2015 continúa con las mismas fallas que presentaban los presupuestos votados de años anteriores. Es decir, es un instrumento que en la medida que sobreestima ingresos y que subestima gastos, propicia la indisciplina fiscal, porque durante el transcurso del año van a haber gastos sin financiamiento, se va a tener que recurrir a letes o a nuevos empréstitos que van a llevar a un rápido crecimiento de la deuda que va a seguir el mismo camino sin que se implementen medidas correctivas. En el proyecto de presupuesto 2015, por ejemplo, hay cerca de más de 600 millones, 671 millones, que va a haber un faltante que va a requerir de financiamiento en el transcurso del año. Se ha estimado que los ingresos de nuevo se han sobreestimado en cerca de 274 millones y en los gastos, los que son más evidentes es una subestimación de cerca de 190 millones en las devoluciones por impuestos
y de 150 millones por el pago al subsidio, que están subestimados. Entonces vemos un entorno internacional difícil, un problema interno. Lo que tenemos que ver es cómo aprovechar mejor esas oportunidades que tenemos actualmente para impulsar el crecimiento de la economía y al mismo tiempo aprobar un presupuesto para el próximo año que sea creíble, completo y transparente. Gracias. Bueno, la reflexión que hacemos con este tercer informe de coyuntura económica es que las dificultades económicas nacionales y el entorno internacional nos hacen pensar que si para el próximo año queremos ver una mejoría en las condiciones de empleo en el país, entonces tenemos que cambiar la forma en la que hemos estado haciendo las cosas. Y lo positivo es que vemos señales de cambio. Se están buscando mayores entendimientos entre los sectores públicos y privados. Se han abierto espacios de diálogo, como mencionamos al principio. Está todo este diálogo que se dio bajo el Consejo de Crecimiento con el Asocio para el Crecimiento entre Estados Unidos y El Salvador, que involucró pues algún diálogo público y privado, y que eso facilitó la aprobación de los fondos de Fomilenio 2. Y sorpresivamente, pues, los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador han presentado este nuevo plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que también abre un espacio de diálogo para enfrentar temas o problemas estructurales de las economías de la región, para revertir esta tendencia de bajo crecimiento, poca generación de empleo, emigración hacia Estados Unidos. Entonces, esta es una oportunidad para que tanto sector público como sector privado, sociedad civil, se reúnan, busquen valores compartidos, objetivos comunes, y de esa manera se vaya trazando una nueva ruta para El Salvador. Y eso es lo que vemos, que se ha abierto esa ventana de oportunidad y también abre esperanzas para que en los próximos meses, el próximo año, podamos comenzar a ver resultados diferentes. Pero eso dependerá del éxito que tengan estos diálogos.